Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano, soy profesor del curso de literatura de la Academia Duni. En esta oportunidad vamos a continuar con el avance de nuestro curso del ciclo intensivo San Marcos. En esta semana número 7 nos toca hablar sobre el tema del indigenismo. ¿Sí? Es el tema que vamos a ver en esta clase, el tema del indigenismo. Bueno, para comenzar el tema, vamos a plantear cuáles son los objetivos de nuestra clase. En primer lugar, comprender el contexto sociocultural del indigenismo. Es decir, vamos a ver qué estaba sucediendo en este momento en el Perú cuando se producía el indigenismo. Otro objetivo es identificar las características principales del indigenismo. ¿Sí? Vamos a ver, el indigenismo es todo un movimiento literario y cultural que va a tener algunas características importantes. Y un tercer objetivo es conocer los antecedentes y las bases ideológicas del indigenismo. Vamos a ver quiénes fueron los autores que abrieron el camino para la llegada del indigenismo y también cuáles fueron los fundamentos ideológicos para este movimiento. Bueno, vamos entonces a comenzar, muchachos, viendo por acá una pequeña introducción. A ver, eh, nosotros sabemos que el indigenismo fue un movimiento que se dio aquí en el Perú, pero tuvo aportes de otros movimientos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que tuvo aporte del realismo europeo. El realismo, como ustedes recordarán de sus clases, fue un movimiento artístico y literario que nació en Francia y se produce en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, por los años 1850, 1900. ¿Cuáles son las características principales del realismo? Por ejemplo, se dice que hubo la observación y la descripción detallada del ambiente social. Los realistas nos van a presentar descripciones minuciosas de los personajes y de los hechos. Otra característica, la preocupación de la problemática social, política y cultural de la sociedad de ese momento. Claro, es decir, los autores realistas van a hacer una crítica de los problemas que estaba pasando en ese momento Europa, ¿no? Ellos denuncian los problemas más graves que tiene la sociedad, problemas como la pobreza, ¿no? De repente el alcoholismo, la prostitución, etcétera. Y también otra característica, el uso de técnicas tradicionales. Claro, los realistas van a utilizar técnicas que venían utilizándose a lo largo de la historia literaria. Por ejemplo, el narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, o también la narración lineal, esa narración donde se cuentan los hechos uno detrás de otro. Y así, ¿no? También vamos a ver que nos muestra los hechos con objetividad, sin manifestar sentimentalismo. Entonces, el realismo vamos a ver que fue un movimiento importante en el indigenismo, influyó en el indigenismo. Y bueno, recordamos por ahí algunos autores realistas, por ejemplo, en Rusia, a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y su novela Crimen y Castigo, o también recordamos en Francia al autor Gustave Flaubert y su novela Madame Bovary. ¿Sí? También otro movimiento importante que debemos mencionar es el regionalismo. El regionalismo fue un movimiento literario que se dio a nivel hispanoamericano. ¿Sí?
Este movimiento va a desarrollarse durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 1910, 1920, ¿sí? ¿Por qué se le llama regionalismo? Se le llama regionalismo porque en este movimiento se busca revalorar a las regiones americanas, ¿sí? Se busca revalorar a las regiones americanas. Aquí vamos a ver que este regionalismo tiene pues varias características. En primer lugar, la búsqueda de nuestra identidad. Claro, en este momento muchos países americanos habían logrado su independencia y ahora vamos a ver que estaban buscando construir esa identidad nacional. Ujú. Por eso vamos a ver que el regionalismo rescata los valores de las regiones, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de sus costumbres, habla, por ejemplo, de sus creencias, habla de sus bailes, habla, no sé, de su comida y hasta utiliza su propia lengua, ¿no? O sea, vamos a ver que se busca lo nacional yendo pues a las regiones de nuestros pueblos, ¿no? También su escenario principalmente es lo rural, lo rural. Sí, vamos a encontrar que aquí se presentan las pampas, los valles, las mesetas, los ríos, etcétera, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar que ese escenario rural está en lucha contra el hombre de esa región. Claro. Por ejemplo, vamos a encontrar que en la novela La Vorágine de Eustacio Rivera se ve ahí al montañés que está en lucha contra la selva, ¿no? De Colombia. O de repente recordamos a la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Ahí vamos a ver que aparece el personaje del llanero que está en lucha con el llano, ¿no? El llano venezolano. Entonces vamos a ver que el escenario principal es la naturaleza, pero la naturaleza está en lucha con el hombre de esa región. También vamos a encontrar que hubo tres vertientes, ¿sí? El regionalismo vamos a ver que tuvo tres vertientes. Una fue la novela telúrica, que también es conocida como la novela de la tierra o novela mundonovista. Uh-huh. Aquí justamente vamos a ver que se da esa lucha entre el hombre y la naturaleza. También tenemos la novela revolucionaria. En esta novela se nos habla principalmente sobre la Revolución Mexicana. Y también tenemos la novela indigenista. Claro, el indigenismo vamos a encontrar que fue una vertiente del regionalismo. También otra característica, el uso de dialectos de cada región, así como la alegoría. Uh-huh. Ellos, como van a buscar presentar de manera más real nuestras regiones, van a utilizar el dialecto propio de los habitantes, ¿sí? Van a utilizar la forma propia de hablar en cada región americana, para que haya pues más realismo, ¿no? Y también vamos a ver que se utilizan las alegorías, es decir, se utilizan los símbolos. Claro, un ejemplo es la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Ahí vamos a ver que la protagonista Doña Bárbara representa el salvajismo o la barbarie del campo. Y el otro personaje, Santo Luzardo, el abogado, representa la civilización, representa la civilización. Entonces se ven alegorías, símbolos dentro de este regionalismo. Y también otra característica es el uso de técnicas tradicionales o decimonónicas. Decimonónica quiere decir perteneciente al siglo XIX. Claro, aquí vamos a ver que se van a utilizar las técnicas del siglo XIX, específicamente las técnicas del realismo. Por ejemplo, el narrador omnisciente, la narración lineal,
la descripción objetiva, etcétera, ¿no? Bueno, estos movimientos entonces vamos a ver que influenciaron bastante en el indigenismo. Bien, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué estaba sucediendo en este momento? A ver, vamos a encontrar que en este momento se estaba produciendo el llamado oncenio de Augusto Bernardino Leguía. Ujú. Augusto B. Leguía, como ustedes recordarán, gobernó 11 años en el Perú, del año 1919 a 1930. En ese periodo, llamado el oncenio, se produce la agudización de las contradicciones entre dos grupos. Ujú. Aquí vamos a ver que están en lucha los nuevos sectores oligárquicos, o sea, los ricos, encarnados en el gobierno de Augusto B. Leguía, y los campesinos por un lado. Y también vamos a encontrar a los sectores gamonalistas, terratenientes, o sea, los dueños de las tierras, y los campesinos y la nueva oligarquía, ¿no? Había esa lucha entre estos dos sectores. También vamos a ver que esta lucha se traducía en el aumento de la explotación de la masa indígena y en el empobrecimiento de un cierto sector de las clases dominantes tradicionales del campo, ¿no? Nada, vamos a ver que se va a disminuir el poder de esas clases dominantes en el campo y eso va a generar la pobreza, ¿no? Y la mayor explotación de la masa campesina. También vamos a ver que se produjo una gran efervescencia política. Claro, en este momento vamos a ver que se da pues el reclamo por las 8 horas aquí en el Perú. Vamos a ver que hay sindicatos que van a reclamar, ¿no? Por ejemplo, invitarte por el mejor trato a los trabajadores y el mejor trato también a los indios, ¿no? Se crearon dos partidos políticos muy importantes. En este momento aparece el APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre y también aparece el Partido Comunista, ¿no? Que antes fue el Partido Socialista con José Carlos Mariátegui. Ujú. Estos dos grupos vamos a encontrar que tenían coincidencias. Por ejemplo, ambos partidos van a buscar la lucha contra el imperialismo, ¿sí? Son partidos que van en contra del imperialismo. Pero la diferencia es que ellos buscaban el cambio, ¿sí? Buscaban el cambio, pero decían que el que debía liderar ese cambio debía ser una determinada clase, ¿no? Por ejemplo, el APRA decía que quien debía liderar el cambio es la clase media, la clase media. Y Mariátegui decía que quien debería liderar el campo es el pueblo, ¿no? Y específicamente el obrero y el campesino, ¿no? El obrero y el campesino. Entonces, en esa parte vamos a ver que tenía sus diferencias. Además, encontramos que en este momento se difundieron las ciencias sociales a través de diversos trabajos. Claro, vamos a encontrar que hubo muchos aportes en el campo de la antropología, en el campo de la sociología. Ujú. Vamos a encontrar por aquí que Mariátegui va a publicar su obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año de 1928. En esta obra vamos a ver que Mariátegui nos ofrece un análisis de la realidad del Perú y también propone alternativas para solucionar estos problemas de nuestro país. Bueno, también vamos a ver que hubo un cúmulo de tensiones sociales y culturales, y esto encontró su causa de expresión en el tipo de novela llamada, pues, indigenista, ¿no? Claro, en este momento vamos a ver que la novela indigenista va a servir como un medio
para poder mostrar los diferentes problemas en que vivía el indio, ¿no? Y también pues la sociedad en su conjunto. ¿Bien? Entonces, tenemos este contexto histórico literario. Vamos a ver ahora, jovencitos, qué es el indigenismo. Bueno, el indigenismo, muchachos, vamos a ver que no solamente es un movimiento literario, ¿no? El indigenismo es mucho más que eso. Es un movimiento cultural, ideológico y literario desarrollado entre los años 1920 y 1940. Uh-huh. El indigenismo, vamos a ver que no solamente se da en literatura, sino vamos a ver que se da pues en diferentes campos de la cultura. Y buscó revalorar al hombre indígena, ¿no? Al hombre andino. Y bueno, vamos a ver que acá aparecieron muchos autores en diferentes áreas de la cultura. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la pintura al maestro José Sabogal, ¿sí? En sus cuadros, él nos va a presentar muchas escenas del mundo andino. También encontramos por aquí en la fotografía a Martín Chambi. Uh-huh. Martín Chambi es considerado el pionero de la fotografía de retrato en el Perú. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto donde aparece Martín Chambi, ¿sí? Y aquí a su costado, bueno, tenemos al gigante de Paruro. Era un cusqueño, ¿no? Su nombre era Juan de la Cruz Ciguana, que medía más o menos 2 metros 10. Y ahí vamos a ver que fue retratado por Martín Chambi, ¿no? Él se coloca al costado de Juan de la Cruz Ciguana para que se vea pues su enorme tamaño, ¿no? Bueno, y así como esta, vamos a ver que Martín Chambi nos ha dejado muchas fotografías de retrato. También encontramos en la música al compositor huanuqueño Daniel Alomía Robles. Uh-huh. Este compositor nos ha dejado una canción que es muy conocida llamada El Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa. También tenemos en la antropología al escritor Luis E. Valcárcel. Uh-huh. Él nos ha dejado una obra llamada Tempestad en los Andes. Esta obra vamos a ver que tiene una especie de carácter profético, un carácter profético. ¿Por qué? Porque Valcárcel anuncia en esta obra que si no se atienden los problemas de los indígenas, esta población vamos a ver que va a buscar reclamar. Anuncia que, bueno, la población indígena va a llegar como un aluvión a la costa para reclamar sus derechos, ¿no? Bueno, esta obra, Tempestad en los Andes, tiene un prólogo que fue elaborado por el autor José María Arguedas, ¿no? Ahí vamos a ver que, perdón, José Carlos Mariátegui. Ahí vamos a ver que Mariátegui va justamente a plantear, ¿no? Que Valcárcel está dando una posición profética y su análisis es bastante importante, ¿no? Porque está diciendo las consecuencias del abandono en que vive pues la masa indígena, ¿no? ¿Qué pasará, no? Más adelante, por ese abandono, por ese olvido en que vive la masa indígena, ¿no? Bueno, también tenemos justamente en el ensayo a José Carlos Mariátegui. Uh-huh. Mariátegui, como te mencioné, tiene su obra más importante llamada Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, como dice el título de la obra, Mariátegui, vamos a ver que aborda 7 problemas del Perú, ¿sí?
Estos 7 problemas los aborda en 7 ensayos. Por ejemplo, el primer ensayo se llama evolución económica. El segundo ensayo es el problema del indio. El tercer ensayo es el problema de la tierra. El cuarto ensayo es la instrucción pública. El quinto ensayo, el factor religioso. El sexto ensayo, el regionalismo y centralismo. Y el séptimo ensayo, el proceso de la literatura. Ahí vamos a ver que Mariátegui nos presenta 7 problemas que pasa el Perú y presenta pues también las soluciones, ¿no? Las soluciones. Bueno, vamos entonces a ver por acá las características del indigenismo, ¿sí? Hemos visto ya la definición y ahora vamos a ver las características del indigenismo. Bueno, el indigenismo, en primer lugar, nos muestra una tendencia realista, ¿no? Una tendencia realista. Claro. El indigenismo vamos a ver que nos plantea una visión crítica hacia los problemas sociales. Es decir, vamos a ver que acá se va a denunciar cuáles son los abusos que se cometen contra el indio, ¿no? Y claro, vamos a ver que también va a utilizar las técnicas decimonónicas, las técnicas del siglo XIX, específicamente del realismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. A ver, dice, ¿no? Defendamos nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañen. Así ganaremos. Muchos desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. Que nadie se acobarde pensando en la derrota, porque es peor ser esclavo sin pelear. Ahí entonces notamos cómo en la novela se va a proponer, ¿no? La lucha para que el indio pueda salir pues de su pobreza, ¿no? Y de su abandono. También vemos otra característica, expresar un carácter reivindicativo acerca de la condición indígena. Bueno, ¿qué significa reivindicar? Reivindicar significa reclamar algo para alguien que se considera que se le ha quitado, ¿no? Reclamar algo para alguien que se le considera se le ha quitado. Justamente aquí vamos a ver que se busca reivindicar al indio porque a él se le ha despojado de su propiedad de la tierra desde la llegada de los españoles, y vamos a ver que también al indio se le ha quitado ese carácter humano, ¿no? Al indio vamos a ver que se le ve como si fuera pues un ser extranjero o un ser de otro planeta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que se reclama darle la posición que merece dentro de nuestra sociedad peruana y también darle pues el valor, ¿no? de un ser humano. A ver, tenemos aquí un fragmento del ensayo Nuestros indios de Manuel González Prada. Este ensayo, Nuestros indios, está dentro de la obra Horas de lucha de González Prada. Dice, al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía, que ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia. O sea, está diciendo que al indio se le restituya, ¿no? Ese valor que tiene, ¿no? De ser una persona consciente, una persona rebelde, que puede lograr pues su transformación, ¿no? No se logra nada predicándole humildad y resignación, ¿no? Sino que hay que volverlo consciente de su realidad. Bueno, otra característica también que encontramos es que el indigenismo se aleja
de una visión idealizada y romántica del indio y lo representa con una imagen más objetiva. Claro, en este momento vamos a ver que el indígena va a ser el protagonista de la obra literaria, ¿sí? El protagonista de la obra literaria. Y no se ve pues aquí al indio como si fuera una persona tonta, una persona sumisa, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Se le ve de manera objetiva, como un ser humano que tiene tanto sus virtudes como sus defectos. Se le ve de manera objetiva, ¿no? Como un ser humano. Bueno, un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un fragmento del cuento Calixto Garmendia de Ciro Alegría. Dice, pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre, antes de que lo despojaran. Su vida era amar a su mujer y su hijo, servir a sus amigos y defender a quien lo necesitara. Quería a su patria. A fuerza de injusticia y desamparo, lo habían derrumbado. Ahí se ve claramente cómo al indio se le presenta de manera objetiva, ¿no? Como un ser humano que es consciente de su realidad. Otra característica es que presenta un mayor acercamiento al mundo del sujeto indígena. Sabemos que el indio tiene una cosmovisión. Una cosmovisión quiere decir una forma de ver el mundo, que no es igual al occidental, al mundo occidental. En el mundo indígena vemos que el indio nos presenta una cosmovisión donde la naturaleza tiene una gran cercanía con el hombre. ¿Sí? En el mundo andino se ve que el hombre es como una especie de amigo, compañero de la naturaleza. No se ve al hombre como superior a ella, ¿no? Sino hay una especie de armonía, hay una especie de respeto entre el hombre y la naturaleza. Eso lo apreciamos en esta novela llamada Los ríos profundos de José María Arguedas. Aquí tenemos un fragmento. Dice, en los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosque de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego, de oro, arrastrando cadenas. Suben a las cumbres y mugen en la helada. Pensé que esas campanas debían ser illas, reflejos de la María Angola, que convertiría a los amarus en toros. Ahí vamos a ver que el narrador nos está mostrando esa visión del mundo andino. Ahí, como ustedes saben, ¿no? En el mundo andino hay muchas creencias, hay muchas, eh, hay muchas ideas de que los cerros están vivos, o de repente de que de los lagos salen algunos seres, ¿no? Como toros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que en esta novela, Los ríos profundos, se describe muy bien esa cosmovisión del hombre andino, ¿no? Bueno, otra característica es que hubo preferencia por la narrativa. Sí, en el indigenismo vamos a ver que se utilizó más la narrativa, especialmente el cuento y la novela. A ver, tenemos por aquí algunos autores. Tenemos, por ejemplo, a Enrique López Albújar con su obra Cuentos Andinos. Esta obra es importante mencionarla porque fue la que inició el indigenismo en el Perú. ¿Sí? La obra Cuentos Andinos de Enrique López Albújar fue publicada en el año de 1920 y es la que inició el indigenismo en el Perú. También tenemos a Ventura García Calderón. Él tiene una obra llamada La venganza del cóndor, que también
es un conjunto de cuentos. Luego tenemos a Ciro Alegría y su novela El mundo es ancho y ajeno. Esta novela la vamos a analizar más adelante. El mundo es ancho y ajeno. Y también tenemos al autor José María Arguedas. José María Arguedas nos ha dejado la obra Agua, que es una obra formada por 3 cuentos, ¿sí? Ahí está el primer cuento, que se llama Agua, también está los Escoleros y el cuento Guarmacuyay, ¿sí? Ahí vamos a ver que en esa obra Agua aparece un personaje muy importante llamado el niño Ernesto. El niño Ernesto, vamos a ver que es un personaje imaginario que representa la vida del autor, o sea, representa la vida de Arguedas, ¿ya? Ese personaje que aparece en los cuentos de Agua, vamos a ver que se repite en la novela Los ríos profundos, ¿no? En esta novela vamos a ver que se cuentan las vivencias del niño Ernesto en Cusco y en Abancay. ¿Bien? Bueno, tenemos por aquí entonces la portada de las obras, tenemos por aquí Cuentos Andinos de Enrique López Albuja, tenemos por aquí La venganza del cóndor de Ventura García Calderón y tenemos la portada de Agua de José María Arguedas. Bien, otra característica del indigenismo es que pertenece al regionalismo americano. Como les había mencionado en la introducción, el regionalismo fue un movimiento que abarcó varios países de América, ¿sí? Y el regionalismo tuvo varias vertientes, y una de sus vertientes es el indigenismo. Una de sus vertientes es el indigenismo. ¿Por qué? Porque el indigenismo también aborda el tema de la lucha hombre-naturaleza. ¿Sí? Por eso es una vertiente del regionalismo, porque aborda el tema de la lucha hombre-naturaleza. Bien, tenemos aquí un ejemplo, la novela La serpiente de oro, del escritor Ciro Alegría. En esa novela vamos a ver que se habla sobre una comunidad llamada Calemar, que vivía cerca al río Marañón. Bueno, como ustedes están viendo, el río Marañón tiene su cauce curveado y parece una serpiente, ¿no? Justamente el río Marañón es la serpiente de oro. Esta serpiente de oro, el río Marañón, vamos a ver que a veces beneficia o a veces perjudica a los pobladores de Calemar. Entonces, vamos a ver que aquí hay un fragmento. Dice, cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío. Entonces uno siente respeto hacia la correntada y entiende su rugido como una advertencia personal. Nosotros, los cholos del Marañón, escuchamos su voz con el oído atento. No sabemos dónde nace ni dónde muere este río que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas, pero él nos habla claramente de su inmensidad. Nada, está diciendo que el río Marañón puede beneficiar a la comunidad porque sus aguas riegan el terreno, pero también cuando el río se desborda, ¿no? Por las lluvias, el río se desborda, también puede dañar el terreno o de repente matar a los pobladores, ¿no? Entonces, el río Marañón vamos a ver que es la serpiente de oro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las etapas del indigenismo peruano. A ver, para esto vamos a recordar a un estudioso llamado Tomás Gustavo Escajadillo. Tomás Gustavo Escajadillo tiene un libro, aquí lo tengo en mi mano, que se llama La narrativa indigenista peruana. ¿Ya? Ahí lo tengo en mi mano. La narrativa indigenista peruana. En este libro,
en este libro vamos a ver que él plantea un estudio profundo del indigenismo y también plantea que el indigenismo en el Perú tuvo tres etapas, ¿sí? Él plantea que tuvo tres etapas. A ver, la primera etapa, según Escajadillo, es el indianismo. Ujú. Esta etapa del indianismo vamos a encontrar que presenta a los precursores del indigenismo, a los precursores del indigenismo. ¿Sí? Esta etapa, según dice Escajadillo, está dividida en dos tendencias, ¿ya? Él dice que hay una tendencia eh, romántico, realista, idealista, así la llama él, ¿no? Romántico, realista, idealista, y una segunda tendencia que él la llama modernista, ¿no? Modernista. Bueno, en la primera tendencia vamos a ver que se presenta un carácter paternalista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al indio se le ve con lástima, ¿no? Con lástima. O sea, al indio se le ve como un niño que debe ser protegido, ¿no? Debe ser protegido por alguien, ¿no? En este caso, pues sería el europeo, el blanco. También se ve el manejo de técnicas tradicionales. Claro, aquí vamos a ver que los autores van a utilizar las técnicas del realismo europeo. Asimismo, la mirada sobre el indígena es positivista. Ujú. Aquí vamos a ver que los autores tienen gran influencia el positivismo porque ellos ven la solución al problema del indio en la ciencia, en la ciencia. Ujú. Ellos dicen que al indio hay que educarlo, hay que enseñarle la ciencia y con eso saldrá de su problema. Ujú. Bueno, ¿qué autores encontramos en este indianismo? Encontramos a Clorinda Mato de Turner, como tú sabes, ella es una autora del siglo XIX. Su obra más conocida es Ave sin nido, y también encontramos a Ventura García Calderón. Ventura García Calderón es un autor del modernismo, ¿no? Del modernismo. Él tiene una obra llamada Cuentos Andinos, donde nos presenta un conjunto de cuentos, y ahí vamos a ver que Ventura García Calderón nos presenta una visión más exótica del indio. ¿Qué quiere decir una visión exótica, profesor? Bueno, quiere decir que es una visión idealizada. O sea, al indio lo presenta como si fuera un decorado del ambiente, ¿sí? Un decorado del ambiente, como un ser que no piensa, no razona, solamente vive por vivir, ¿sí? Esa es la visión exótica que nos presenta García Calderón, que en el fondo es la visión del modernismo, ¿no? Del modernismo. Bien, la segunda etapa, según Tomás Escajadillo, es el indigenismo ortodoxo, ¿ya? Esta segunda etapa, según dice Escajadillo, empieza en el año 1920 con la publicación de Cuentos Andinos de Enrique López Albuja. Ahí empieza el indigenismo ortodoxo. Claro. En esta etapa vamos a ver que se aprecia un carácter realista porque al indio se le ve como lo que es, como un ser humano, es más realista, ¿ya? Se siguen utilizando técnicas tradicionales, a pesar que ya estamos en el siglo XX, ¿ya? Se siguen todavía utilizando las técnicas del realismo del siglo XIX. Ahora, la mirada sobre el tema indígena es externa. Claro. Los autores del indigenismo ortodoxo, si bien es cierto, nos describen al indio de manera
real, de manera objetiva, no muestran todavía su psicología, no muestran todavía su forma de pensar, y tampoco utilizan pues el quechua, ¿no? Que es su lengua natural. Ellos van a describir al indio usando todavía el castellano, ¿sí? Ahí vamos a ver que los representantes son Enrique López Albújar, con Cuentos Andinos, y Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno. Bueno, luego dice Escajadillo que hay una tercera etapa llamada el neoindigenismo, ¿sí? El neoindigenismo va a iniciarse más o menos por los años 1950, ¿no? Por ahí inicia el neoindigenismo. Bueno, esta es una etapa donde se va a presentar una visión interna y profunda del indio. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué una visión interna y profunda? Porque acá se incluye la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino. O sea, aquí se describen las creencias del mundo andino. Se describe la psicología del indio. También vamos a ver que se va a utilizar la técnica de lo real maravilloso. Es decir, el neoindigenismo está vinculado con la nueva narrativa hispanoamericana. Está vinculado con la nueva narrativa hispanoamericana, donde se van a utilizar las técnicas de vanguardia. Asimismo se va a utilizar la técnica de lo real maravilloso, ¿no? Una técnica que, como tú sabes, fue creada aquí en América por el cubano Alejo Carpentier. Ahora, la mirada es endógena, interna. Se escribe la psicología del indio. Y también vamos a ver que en este momento se presenta una descripción más, más integral de el mundo andino, una visión más integral. Profesor, ¿qué significa eso? Bueno, significa que en este momento, alumnos, no solamente se habla sobre el aspecto cultural, sino también aquí se habla sobre el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político. Hay una descripción más integral de, de la sociedad, de la sociedad. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es José María Arguedas en su novela Los ríos profundos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en esa novela aparece un colegio internado en Abancay. Y en ese colegio vamos a encontrar que habían estudiantes que provenían de diferentes clases sociales y de diferentes etnias. Entonces, podríamos decir que ese colegio internado de Abancay trata de representar a la sociedad peruana, ¿no? A la sociedad peruana. Bueno, también tenemos otro representante, a Edgardo Rivera Martínez. Él tiene una novela muy importante llamada País de Jauja, País de Jauja, o también un cuento muy importante llamado Ángel de Ocongate, Ángel de Ocongate. Y también hay que mencionar en esta parte al autor Manuel Escorza, Manuel Escorza, ¿ya? Este autor tiene una novela llamada Redoble por Rancas, Redoble por Rancas. En esa novela, Manuel Escorza nos presenta al hombre andino enfrentado contra otro enemigo. El hombre andino acá, en Redoble por Rancas, ya no está enfrentado contra el hacendado o el gamonal, como se veía en el indigenismo ortodoxo. No, en Redoble por Rancas vamos a ver que el indio está enfrentado contra la empresa transnacional, contra la empresa transnacional.
Es decir, el enemigo del indio ahora es el sistema capitalista. El enemigo es el sistema capitalista. Bien, estas son las tres etapas que, según Tomás Escajadillo, presenta el indigenismo en el Perú. Bueno, vamos a ver ahora los antecedentes. A ver, antes de que surgiera el indigenismo, vamos a encontrar que hubo algunos autores que sentaron las bases ideológicas, sentaron las bases ideológicas. Bueno, en el siglo XIX, vamos a ver por acá la obra El Padre Orán. ¿Sí? El Padre Orán es una novela del cusqueño Narciso Arestegui. ¿Sí? Esta novela vamos a encontrar que fue publicada como novela folletín en el diario El Comercio en el año 1848. Profesor, ¿qué es una novela folletín? Bueno, una novela folletín es aquella que se publica en un periódico por separatas, o sea, por partes, ¿ya? Así se publicó El Padre Orán. Bueno, esta novela relata principalmente el asesinato de una penitente llamada Angélica en manos de su confesor, el Padre Orán, ¿sí? El Padre Orán, vamos a ver que era un sacerdote lujurioso y malvado. Él se había enamorado de Angélica, y como ella no le hizo caso, el padre Orán la asesinó con el puñal, la asesinó. Este personaje representa la perversión en la vida eclesiástica. Además, la novela entreteje diversas descripciones costumbristas de la vida cusqueña, así como una denuncia contra los tributos que debían pagar los indígenas de manera injusta, ¿no? Nada, esta novela vamos a ver que es precursora del indigenismo. Esta novela pertenece al romanticismo, ¿sí? Está en el año 1848, pertenece al romanticismo peruano. También vamos a ver que aparece Manuel González Prada con su obra Páginas Libres y su obra Horas de Lucha, y también aparece la escritora Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido. Estos autores denunciaron los abusos que se cometían contra los indígenas. Lamentablemente desconocían profundamente la intimidad del hombre andino y su visión sobre ellos fue paternalista. Claro, como te mencioné hace un momento, ellos no conocían el quechua y no conocían también la mentalidad del hombre andino. Su visión, por eso se dice que es externa, ¿no? Externa. Y también vamos a ver que su visión es paternalista, porque solamente ven al indio con lástima, lo ven con pena nada más. Bueno, Manuel González Prada es un autor que nació en Lima y perteneció a una familia aristocrática. Él vamos a ver que fue un personaje bastante crítico y también bastante rebelde, ¿no? Rebelde. Él, vamos a ver que defendió al indio en muchas de sus obras. Por ese motivo, es considerado precursor del indigenismo. Es considerado precursor del indigenismo. También vamos a ver que González Prada introdujo nuevas estrofas en la poesía peruana. Introdujo estrofas del francés y estrofas del alemán. Por eso también se le considera precursor del modernismo, ¿no? Precursor del modernismo, ¿sí? Él trajo al Perú estrofas francesas como el triolet o el rondel, y de Alemania trajo el pantún o la balada. Entonces, por esa innovación es que se le considera precursor del modernismo. Bueno,
González Prada, vamos a ver que fue un destacado intelectual que a través de sus ensayos beligerantes expresó su rechazo frente a los problemas políticos, económicos y sociales que aquejaban a nuestro país. Sí, González Prada, como te había dicho hace un momento, era un autor bastante crítico. Él va a criticar diferentes problemas que había en nuestro país, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos y también problemas culturales, porque él va a criticar a varios escritores, entre ellos, por ejemplo, a Ricardo Palma, ¿sí? A Ricardo Palma. Su obra se orientó a la renovación ideológica, al cambio social y a la búsqueda de nuevos caminos a través del ensayo literario. Sí, Manuel González Prada fue un autor que eh, viajó a Europa y trajo de allá algunas ideologías. Él, por ejemplo, vamos a ver que trajo el anarquismo al Perú y también trajo el positivismo. Claro, el anarquismo es una corriente ideológica que plantea la rebeldía al Estado, no obedecer las leyes. Los anarquistas plantean que se debe rechazar al Estado, ya que el Estado no atiende los problemas del pueblo. Y asimismo, ¿no? Ellos plantean destruir esta sociedad para construir una sociedad nueva, ¿no? Bueno, eso plantean los anarquistas, ¿no? Y el positivismo vamos a ver que es una corriente francesa, que plantea justamente la experimentación como fuente de conocimiento. Claro, ahí en el positivismo, como tú recordarás, está el filósofo Augusto Comte, ¿no? Que plantea que el conocimiento humano debe estar basado en la experiencia, en la experimentación, y que lo único que se puede tomar como verdadero es la ciencia, ¿no? Es la ciencia. Entonces, esas ideas, vamos a ver que González Prada las trae aquí al Perú, ¿no? Bueno, también nos muestra una profunda crítica social. Por ejemplo, en Discurso en el Politeama, denunció la explotación del indio y defendió la reivindicación de sus ancestrales derechos, ¿no? Sí, en el Discurso en el Politeama vamos a ver que González Prada critica la ineficiencia de nuestros gobernantes y también el poco trabajo del ejército en la guerra del Pacífico, en la guerra contra Chile. Y de igual manera también vamos a ver que denuncia el maltrato que se da contra el indio, ¿no? Bueno, en 1904, en la obra Horas de Lucha, en la obra Horas de Lucha, decía, el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. O sea que para González Prada, el indio cambiará su situación cuando él mismo luche, cuando él mismo busque ese cambio, y no cambiará su situación por la humanización de sus opresores, o sea, porque se le hablan del corazón al hacendado o al gamonal. El indio cambiaría su situación a partir de su esfuerzo, ¿no? Con su lucha. Eso es lo que dice González Prada. Bueno, ¿cuáles son las obras que nos ha dejado, no? Tenemos la obra Páginas Libres, tenemos la obra Hora de Lucha, tenemos la obra Anarquía, también vamos a ver que tiene obras en poesía, ¿no? Como Minúsculas, o la obra Exóticas, o las baladas peruanas también, ¿no? Obra de poesía. Bueno, aquí vamos a mencionar la obra Páginas Libres. Esta obra viene a ser un conjunto de ensayos, discursos y conferencias. La obra tiene en total 20 composiciones, donde hay ensayos, discursos y conferencias, ¿no? Esas 20 composiciones están divididas en 5 partes, en esta obra, González Prada nos presenta una actitud crítica
y una rebeldía hacia la ortografía española. Claro. González Prada, vamos a ver que era un autor antihispanista, antihispanista. O sea, él estaba en contra de la cultura española. Y eso lo muestra en su forma de escribir. Claro, en esta obra, Páginas Libres, él se va en contra de la ortografía española. Por ejemplo, fíjense ustedes el título, Páginas. No lo escribe con G, lo escribe con J. O de repente la palabra hoy no la escribe con Y, la escribe con I latina, con I de imán, hoy. Entonces, ahí vamos a ver que se aprecia pues su rebeldía, ¿no? Contra la ortografía española. También, dentro de esta obra, aparece el famoso discurso en el Politeama. El discurso del Politeama fue leído en un teatro que quedaba en el centro de Lima, el Teatro del Politeama, ¿ya? No lo leyó González Prada, lo leyó un muchacho llamado Miguel Urbina, ¿ya? Y en este discurso en el Politeama, él habla de varios temas, ¿no? Por ejemplo, habla de la derrota en la guerra del Pacífico, habla también sobre el papel de la juventud. Él dice que la juventud debe tomar las riendas del país, ¿no? Hay una frase bien conocida que dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Dice que la juventud debe tomar la rienda del país, debe solucionar los problemas, ¿no? Y también vamos a ver que en el discurso en el Politeama habla sobre el indio, ¿no? Argumenta que el problema del indio se debe a la falta de educación, ¿sí? Él dice que cuando al indio se le eduque, cambiará su situación. Es una visión positivista, porque ahí González Prada va a confiar en la ciencia. Cuando al indio se le dé ciencia, cambiará su situación, ¿no? Bueno, vamos a ver por aquí algunos temas de sus obras, algunos temas. A ver, en el discurso en el Politeama, su visión paternalista se orienta más a una solución educativa, es decir, considera que a través de la educación el indio podrá sublevarse. Tenemos un fragmento del discurso en el Politeama. Dice, no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de un hombre. A vosotros, maestro de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Este es un fragmento del discurso en el Politeama. Aquí vamos a ver que González Prada nos dice pues que el indio ha vivido desde la colonia, ¿no? 300 años, la colonia, en un estado de marginación, y que ahora al indio hay que darle el lugar que merece en la sociedad, y para eso hay que educarlo, hay que educarlo. Eso es lo que propone la educación. Y él plantea que hay una trinidad embrutecedora, o sea, hay tres instituciones que explotan al indio, que abusan de él. Estas instituciones están representadas por el juez de paz, el gobernador y el cura, ¿no? El cura. Entonces, ahí tenemos una propuesta en Páginas Libres y tenemos aquí la obra Horas de Lucha. A ver, años posteriores,
la idea del autor evolucionó y planteó que la solución del problema indígena no es pedagógico, sino tiene un carácter económico-social. Incluso propone al indio como artífice de su propia liberación. Claro, en el discurso del Politeama, él nos da una solución que puede ser buena en parte, pero no termina con el problema, porque solamente enseñándole ciencia al indio, educándolo, no acaba con su marginación, porque el sistema lo va a seguir manteniendo pobre, ¿sí o no? Entonces, años más tarde, en Horas de Lucha, él ya plantea otra solución, ¿no? Él dice lo siguiente: la cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social. ¿Cómo resolverla? La condición del indígena puede mejorar de dos maneras. O el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores. A la violencia respondería con la violencia, escarmentando al patrón que le arrebata las lanas, al soldado que le recluta en nombre del gobierno, al montonero que le roba ganado y bestias de carga. Al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía, que ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia. En resumen, el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. O sea, aquí lo que está diciendo González Prada es que el indio va a cambiar su situación cuando él luche, él luche. O sea, está hablando de un cambio por medio de la fuerza, por medio de la fuerza. Y también dice aquí en la primera línea, la cuestión del indio, más que pedagógica, es económica y social. Es decir, González Prada está diciendo también que cambiará la situación del indio cuando cambie también el sistema imperante. O sea, si analizamos un poquito más, él está diciendo que debería cambiar el sistema capitalista, ¿no? Este sistema es el que tiene marginado, tiene subyugado al indio, ¿no? Para que cambie su situación, tiene que cambiar el sistema, tiene que cambiar el sistema. Bien, vamos a ver ahora a Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner fue una escritora nacida en Cusco, ¿ya? Pertenecía a una familia de clase media, de clase media. Ella se casó con un comerciante de Inglaterra, ¿sí? Llamado John Turner, ¿sí? Se casó, pero a los pocos años murió, ¿no? Murió. Y ella, vamos a ver que se quedó sola, no tuvo hijos, pero ella fue una defensora de los indios y también una defensora de la mujer. De la mujer. Bueno, Clorinda Mato de Turner es una autora cusqueña que denunció los abusos que se cometían contra los indígenas a través de su novela Aves sin Nido. Tuvo una posición anticlerical, es decir, en contra de la iglesia. Promovió ideales positivistas, o sea, también ella confiaba en la educación, en la ciencia, y promovió la reivindicación del indio y de la mujer. Sí, pues no, Clorinda, vamos a ver que aparte de escritora, también fue periodista, ¿sí? Y se cuenta que ella tenía una imprenta donde trabajaban puras mujeres, y su imprenta se llamaba La Equitativa, ¿no? La Equitativa. Ahí trabajaban puras mujeres, ¿no? Bueno, el anticlericalismo de Mato, que resultó chocante para la sociedad limeña y conservadora del siglo XIX, le valió la excomunión en 1886 y el hostigamiento de los sectores más conservadores. Sí, pues no.
Florinda Mato, vamos a ver que en sus obras proponía que los sacerdotes deberían casarse, deberían casarse. Con eso ya se evitaría que cometan tantos abusos sexuales, ¿no? Deberían casarse. Imagínate, pues, ¿no? Estamos en el siglo XIX. Ella, fue muy criticada por esas ideas, ¿no? Fue muy criticada por esas ideas. Había una sociedad muy conservadora en ese tiempo, ¿no? Fue excomulgada de la iglesia y también fue desterrada del Perú, ¿no? Fue desterrada del Perú. Bueno, sus principales obras, vamos a ver que son tres. Ella tiene una novela llamada Índole, ¿sí? También tiene otra novela llamada Herencia, Herencia, y su novela más conocida es Ave sin nido, Ave sin nido. También vamos a ver que Clorinda tiene una obra titulada Tradiciones Cusqueñas, ¿sí? Esta es una obra donde ella imita las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿sí? Justamente aquí vamos a ver que aparecen varios relatos al estilo de Ricardo Palma y tiene también un prólogo, ¿no? Un prólogo que fue hecho, ¿no? Por el mismísimo Ricardo Palma también. Bueno, ahí tenemos a Clorinda Mato de Turner y su novela Ave sin nido. Esta novela vamos a ver que está ambientada en un pueblo imaginario llamado Quilla, Quilla, un pueblo imaginario. Bueno, esta novela vamos a ver que es considerada como la precursora del indigenismo, ¿sí? Como te dije, esta novela no pertenece al indigenismo, pertenece al indianismo, ¿sí? Es una novela que presenta un prólogo y está dividida en dos partes, ¿ya? En el prólogo de la novela vamos a ver que Clorinda Mato nos da a entender su intención. A ver, voy a leer una partecita del prólogo, ¿no? Bueno, ella le llama proemio. Dice, ¿no? Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. Es tal por esto la importancia de la novela de costumbres, que en sus hojas contiene muchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos, cuando no su extinción. Es decir, ella plantea que la novela debe reflejar la realidad, ¿no? La realidad. Y con esto se puede asumir una crítica y se puede concientizar a la gente, ¿no? La novela tiene que describir la realidad. Y luego más abajo dice, ¿no? Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez y la eyección a que someten esa raza a aquellos mandones de Villorrio, que, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos. No otra cosa son, en general, los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. Eso dice en el proemio, ¿no? Que ella ama con amor a los indígenas porque son una raza noble, ¿no? Una raza inocente. Bueno, ahí justamente notamos un poquito su visión del indio, ¿no? Una visión paternalista, ¿no? Bueno, ella narra los abusos a los cuales son sometidos los indios que viven en el pueblo imaginario de Quillac, ¿sí? Aquí vamos a ver que a los indios se les obligaba a recibir préstamos para que puedan hacer su producción de lana de alpaca, pero luego se le cobraba altos intereses por esos préstamos, ¿no? Bueno, de su posición paternalista plantea que el indio es un ser falto de conocimiento que requiere el amparo del hombre blanco. Sí, aquí vamos a ver que aparece una pareja de indios. Encontramos que aparece Marcela y su esposo
Juan Yupanqui, ¿sí? Esta pareja de indios tenía pues dos hijas, ¿no? Tenía su hija mayor que se llamaba Margarita y su segunda hija que se llamaba Rosalía. Esta pareja de indios, Marcela y Juan Yupanqui, van a ser apoyados por una pareja de blancos, ¿sí? Ahí vamos a ver que estaba la señora Lucía Marín y su esposo Fernando Marín. Ujú. Su esposo Fernando, al parecer, era administrador de una minera, ¿sí? Era un hombre con dinero, ¿no? Y su esposa Lucía era una mujer caritativa. Ella vamos a ver que va a ayudar a Marcela para pagar las deudas que le tenía al gobernador y también al cura, ¿no? Al cura del pueblo. Bueno, también vamos a ver que además, manteniendo las ideas planteadas por Manuel González Prada, expresa que las autoridades que someten al indio son los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. Claro. Notamos que en la obra Ave sin nido, Clorinda Mato va a tener influencia de Manuel González Prada. ¿Por qué? Porque ella presenta esa trilogía embrutecedora que había mencionado en Páginas Libres. Clorinda Mato pone en práctica aquí las ideas de Manuel González Prada. Bien, vamos a ver por aquí un poquito la temática de Aves sin nido. A ver, la denuncia contra los abusos que se cometen hacia los indígenas. Aquí tenemos el proemio que te leí, ¿no? Dice, amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez y la eyección a que someten esa raza a aquellos mandones de Villorrio, que si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos, no otra cosa son, en lo general, los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. Claro, ahí vamos a ver que ella denuncia que estos personajes van a pues a abusar del indio, ¿no? El indio aquí dice que es una raza encantadora por su sencillez y por sus costumbres, ¿no? Y bueno, lo que nos está dando a entender que el indio siempre es un ser noble, es un ser inocente. O sea, podríamos decir que lo presenta como el buen salvaje, entre comillas, ¿no? El buen salvaje, ¿no? Entre comillas. Bueno, también la visión positivista y el motivo educativo como causante de la explotación indígena. Sí, pues, ¿no? Aquí vamos a ver que ella también piensa que la ciencia va a solucionar el problema del indio. Mira, mira lo que dice, ¿no? Hay algo más, hija, dijo don Fernando. Está probado que el sistema de la alimentación ha degenerado las funciones cerebrales de los indios. Como habrás notado ya, estos desheredados rarísima vez comen carne y los adelantos de la ciencia moderna nos prueban que la actividad cerebral está en relación con su fuerza nutritiva. Condenado el indio a una alimentación vegetal de las más extravagantes, viviendo de hojas de nabo, habas hervidas y hojas de quinoa sin los albuminoides ni sales orgánicas. Su cerebro no tiene dónde tomar los fosfatos y la lecitina sin ningún esfuerzo psíquico. Solo va al engorde cerebral, que lo sume en la noche del pensamiento, haciéndole vivir en idéntico nivel que sus animales de labranza. Bueno, ahí lo que está diciendo Fernando Marín es que la falta de alimentación ha originado que el indio sufra pues de esa ignorancia, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver que nos está dando toda una justificación científica, que bueno, como sabemos pues no es tan cierta, ¿no? Claro,
si una persona se alimenta bien, no significa que con eso ya tendrá pues una gran inteligencia, ¿no? Ahí vamos a ver que la visión del indio no es tan realista, ¿no? Es una visión, podríamos decir, sesgada del indio, ¿no? Bueno, su visión paternalista se centra en describir al indio como un ser desprotegido, justamente lo dice el título, ave sin nido. Ave sin nido significa el indio sin protección, que requiere del amparo del hombre blanco, ¿no? El indio sin protección requiere del amparo del hombre blanco. Bueno, tenemos un fragmento, dice, hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura, y tal vez mañana quedarás contenta, prometió la esposa de don Fernando. Y agregó como despidiendo a Marcela, anda ahora a cuidar de tus hijas. La India, por su parte, suspiraba satisfecha por primera vez en su vida. Es tan solemne la situación del que en la suprema desgracia encuentra una mano generosa que le preste apoyo. Sí, pues, ¿no? Ahí vamos a ver que Marcela fue a la casa de doña Lucía a pedirle ayuda, porque el gobernador eh, les cobraba fuertes impuestos a los indios. El gobernador en esta novela se llama don Sebastián Pancorbo, el gobernador, ¿no? Sebastián Pancorbo, les cobraba fuertes impuestos a los indios. Y también el cura se llamaba Pascual Vargas. Este curita se cuenta que le va a cobrar por el trabajo que le hizo a Marcela de enterrar a su suegra, ¿sí? Y el trabajo el curita lo cobraba con la mita. La mita era el trabajo o el pago con trabajo, ¿sí? Las mujeres indígenas tenían que ir a la casa del cura a hacer el pago con trabajo. Bueno, y en otra parte de la novela, no lo dice acá, Marcela le cuenta a Lucía que las mujeres que entraban a la casa del cura entraban con la cabeza levantada y cuando salían de la casa del cura salían con la cabeza agachada. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que el cura pues era un tremendo lujurioso, ¿no? El cura, el sacerdote, abusaba sexualmente de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que la propuesta de Clorinda Mato de Turner es justamente defender al indio, ¿no? Contra esos abusos, ¿no? Y quien debe defenderlo es el hombre blanco, ¿no? Bueno, vamos a ver a dos autores más. Vamos a ver a Ventura García Calderón y a Enrique López Albuja. Estos autores también evidencian una imagen del indio irreal, ¿no? Una imagen que no es verosímil, ¿no? Una imagen que no es realista. Porque ellos también dicen que el indio es un ser ignorante, falto de educación. A ver, ¿qué dice Ventura García Calderón? Dice, muy deprisa aprendió la indiecita algunas palabras en español, tres sobre todo que pronunciaba bien, sucios, embusteros y ladrones, las cuales resumían para ella la civilización. En realidad había pasado su juventud bañándose desnuda durante el santo día en las riberas. Decía siempre la verdad y el robo no existe en las costumbres de los salvajes de mi tierra. Este es un fragmento del cuento Historia de Caníbales de la obra La venganza del cóndor. Él le llama a los indígenas los salvajes de mi tierra, ¿no? Así le llama Ventura García Calderón. Vamos a ver qué dice Enrique López Albuja. Dice, va, ¿para qué son tan bestias los indios? Si los indios se organizaran y fueran más a la escuela y vivieran menos, ¿cuántas cosas no harían? Porque el indio no es idiota, es imbécil, pero de la imbecilidad se puede salir, de la idiotez no. La imbecilidad, como usted sabe, se cura tonificando el alma, sembrando ideales en ella, despertándole ambiciones,
haciéndole sentir la conciencia de la propia personalidad. Bueno, este es un fragmento que está en el cuento La soberbia del piojo, de la obra Cuentos Andinos. Cuentos Andinos. Como estamos viendo, alumno, aquí Enrique López Albújar nos presenta una visión irreal del indio, ¿no? Dice textualmente, ¿no? Que el indio no es idiota, sino es imbécil, ¿no? Es una visión irreal del indio, una visión inverosímil del indio, ¿no? No lo muestra tal y como es, ¿no? Bueno, esta visión, alumno, que tienen ambos autores, obviamente representa a la visión de la clase dominante, ¿no? La visión de la clase dominante, la visión de los ricos que tienen sobre el hombre andino, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora en el siglo XX a otro autor. Vamos a ver a José Carlos Mariátegui. Bueno, Mariátegui es un autor que nació en Moquegua, ¿sí? Él es moqueguano. Él vamos a ver que eh, tuvo problemas en su pierna desde niño, ¿sí? Le patearon una de sus rodillas y por eso él quedó lesionado y él, bueno, se curó en diferentes hospitales y clínicas, ¿ya? Y no pudo terminar el colegio, no pudo terminar el colegio, mucho menos pisó la universidad. José Carlos Mariátegui fue un autodidacta, él fue un autodidacta, ¿ya? Él vamos a ver que criticó duramente el gobierno de Augusto B. Leguía, lo criticó duramente, y por eso el gobierno de Leguía, vamos a ver que lo mandó a Italia, becado, ¿sí? Era una manera de zafarse, ¿no? De la crítica de Mariátegui, ¿no? Y vamos a ver que Mariátegui cuando se va a Europa, él va a aprender muchísimo, ¿no? Va a aprender muchísimo. Y él vamos a ver que trajo el marxismo aquí al Perú, ¿no? Bueno, Mariátegui es un autor que se orientó al marxismo, se constituyó en un intelectual de enorme originalidad y trascendencia en la década de los 20. Claro, Mariátegui vamos a ver que trae el marxismo, pero él no lo va a aplicar a rajatabla, así como se daba en Europa, sino que Mariátegui trata de aplicar el marxismo a la realidad peruana. Él trata de aplicar el marxismo a la realidad peruana. ¿Sí? Ese es el gran aporte de Mariátegui, ¿no? Aplica el marxismo a la realidad peruana, ¿no? Él decía, ¿no? Que tenemos que crear nuestra propia solución, tenemos que buscar cambiar nuestra realidad y para eso él va a aplicar el marxismo, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, él publicó la obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año de 1928, donde retoma algunas tesis de González Prada y articula el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos. También vamos a ver que Mariátegui fue periodista. Él fundó y dirigió Amauta. Amauta era una revista cultural promotora del arte vanguardista y el arte indigenista. Sí, Amauta fue una revista creada por Mariátegui donde promovía bastante la ciencia, la cultura y el arte. Sí, la ciencia, la cultura y el arte. Vamos a ver, por ejemplo, que muchas portadas de la revista Amauta van a utilizar los cuadros de José Sabogal, por ejemplo, ¿no? De José Sabogal. Bueno, su limitación fue su desconocimiento del quechua. En la época en la que vivió había pocas recopilaciones de literatura andina. Sí, pues eso es lo que muchos le critican a Mariátegui, ¿no? Que él no conocía el quechua, ¿no? Y también las investigaciones sobre el mundo andino en estos años era muy poca, ¿no? Ustedes saben que Mariátegui, bueno, murió, ¿no? Muy joven, ¿no? En el año 30. Y él vamos a ver que no tenía pues mucho conocimiento de este mundo andino, todavía no estaba muy
muy explorado, ¿no? Bueno, entre los ensayos de esta obra encontramos el problema del indio, el problema del indio. Mariátegui nos dice, la cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con otras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales. ¿Sí? Aquí vamos a ver que Mariátegui está tomando las ideas de González Prada, pero no la está tomando, alumno, para reivindicarlo o para darle la razón. Al contrario, Mariátegui está rechazando esa tesis de González Prada. Él dice que la solución al problema del indio no es una solución pedagógica, ¿no? No se va a solucionar con método de enseñanza, ¿no? Sino él dice que la solución arranca desde la economía. O sea que hay que cambiar el sistema capitalista para que cambie la realidad del indio, ¿no? Claro. Eh, También él dice que tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. O sea, está diciendo que el indio debe ser dueño de la tierra que él trabaja. Esa es la propuesta de Mariátegui. El indio debe ser el dueño de la tierra que él trabaja. También hay otro ensayo, el problema de la tierra. Dice, en lo que concierne al problema indígena, la subordinación al problema de la tierra resulta más absoluta aún, por razones especiales. La raza indígena es una raza de agricultores. El pueblo incaico era un pueblo de campesinos, dedicados ordinariamente a la agricultura y el pastoreo. Las industrias, las artes tenían un carácter doméstico y rural. En el Perú de los incas era más cierto que en pueblo alguno el principio de que la vida viene de la tierra. Ahí vamos a ver que Mariátegui nos está explicando de alguna manera la característica del hombre andino, ¿no? El hombre andino, vamos a ver que ha estado ligado desde la antigüedad a la tierra, ¿no? A la tierra. Entonces, debemos entenderlo en esa forma, ¿no? Entender su cultura ligado a la tierra, ¿no? A la tierra. Bueno, estas ideas de José Carlos Mariátegui vamos a encontrar que fueron utilizadas años después por, por Juan Velasco Alvarado. ¿Sí? Juan Velasco Alvarado, ¿no? El famoso militar que asumió el poder por golpe de Estado, ¿no? Derrocó a Fernando Belaúnde Terry, eh, hizo la reforma agraria. Y en la reforma agraria, vamos a ver que Juan Velasco Alvarado tomó alguna de estas ideas de José Carlos Mariátegui. Él decía, ¿no? La tierra debe ser para el que la trabaja, ¿no? Le quitó las tierras a los ricos y se la dio pues a los indígenas, ¿no? Velasco tomó algunas de las ideas de José Carlos Mariátegui. Bueno, también tenemos otro ensayo, el proceso de la literatura, ¿sí? Es el último ensayo de la obra y dicho sea de paso, es el ensayo más largo, ¿no? Más largo. Bueno, en este ensayo el autor plantea que nuestra literatura se divide en tres momentos, ¿sí? Mariátegui dice que la literatura peruana pasa por una etapa colonialista, una etapa cosmopolita y una etapa nacionalista, ¿no? La etapa colonialista, para Mariátegui, es el momento de nuestra literatura, eh, es parte de la colonia española, es parte de la colonia española. La etapa cosmopolita es la etapa donde nuestra literatura tiene comunicación con las literaturas extranjeras, con las literaturas extranjeras. Y la etapa nacionalista ya es aquella donde se crea una literatura
netamente peruana, una literatura nacional, netamente peruana, con sus características propias. Bueno, vamos a ver por aquí un fragmento. Dice, una teoría moderna, literaria, no sociológica, sobre el proceso normal de la literatura de un pueblo, distingue en él tres periodos: un periodo colonial, un periodo cosmopolita, un periodo nacional. Durante el primer periodo, un pueblo literariamente no es sino una colonia, una dependencia de otro. Durante el segundo periodo, asimila simultáneamente elementos de diversas literaturas extranjeras. En el tercero, alcanza una expresión bien modulada, su propia personalidad y su propio sentimiento. No prevé más esta teoría de la literatura, pero no nos hace falta, por el momento, un sistema más amplio. Ahí vamos a ver que José Carlos Mariátegui nos habla de tres periodos de la literatura, y él, vamos a ver que coloca algunos autores en cada periodo, ¿no? Por ejemplo, en el periodo colonial ubica a Ricardo Palma, ¿no? A Ricardo Palma. En el periodo cosmopolita, él ubica a Manuel González Prada, Y en el periodo nacional, él, bueno, anticipa, ¿no? Anticipa que en este periodo estará, pues, el indigenismo, ¿no? El indigenismo, ¿no? Bueno, también vamos a ver algunas tesis que él presenta en este ensayo. Mariátegui plantea que el colonialismo considera en esta etapa a los autores de la etapa colonial, asimismo a Ricardo Palma y a José Santos Chocano, debe ser superado para encontrar nuestra identidad. Por otro lado, considera a Manuel González Prada como el precursor de la transición del periodo colonial al periodo cosmopolita. Ahí tenemos también que el autor, a pesar de que el indigenismo está en una etapa de germinación, como así él lo considera, promoverá ese movimiento como un mecanismo de cambio, superar al colonialismo para encontrar nuestra propia identidad. Claro, o sea que llegará un momento en el cual el indigenismo se desarrolle plenamente, porque en esta época recién estaba surgiendo, y ese indigenismo va a formar la literatura nacional, ¿no? Según Mariátegui. El indigenismo, como hemos visto, está extirpando poco a poco de sus raíces al colonialismo. La flaqueza, la anemia, la flacidez de nuestra literatura colonial y colonialista provienen de su falta de raíces. El arte tiene necesidad de alimentarse de la savia de una tradición, de una historia, de un pueblo. No se puede equiparar, en fin, la actual corriente indigenista a la vieja corriente colonialista. O sea que para Mariátegui, la literatura tiene que estar ligada a los temas sociales. La literatura, según plantea Mariátegui, tiene que hablar de la tradición, de la historia de un pueblo. Debe estar ligada a los temas sociales. Bueno, asimismo considera que el indigenismo es una corriente que no está desarticulada de los problemas sociales, sino que es parte de ellos, debido a que en otras fuentes, economía, sociología, etcétera, está presente la problemática del indio vinculada con los conflictos socioeconómicos. Dice en la obra, el desarrollo de la corriente indigenista no amenaza ni paraliza el de otros elementos vitales de nuestra literatura. El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria, no excluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones, pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, condicionada a su vez por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Claro, o sea que el indigenismo, según Mariátegui, formaría parte de esas diversas manifestaciones culturales que hay aquí en el Perú. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no?
el indigenismo dice, no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria. O sea, el indigenismo no es la única manifestación cultural. El Perú, como ustedes saben, está formado por varias culturas. El indigenismo sería una de ellas, dice Mariátegui, ¿no? Y es importante porque nos va a permitir conocer más a esa población indígena y entenderla más, dice Mariátegui, ¿no? Bueno, el indigenismo de nuestra literatura actual no está desconectado de los demás elementos nuevos de esta hora. Por el contrario, se encuentra articulado con ellos. El problema indígena, tan presente en la política, la economía y la sociología, no puede estar ausente de la literatura y del arte, ¿no? Nada. O sea que el indigenismo es una corriente que no es una isla, ¿no? Sino que está conectado con muchos campos, con la política, con la sociología, con la economía, con la literatura. Y en esa medida tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo, dice Mariátegui, ¿no? No verlo solamente como un fenómeno literario, artístico, sino entenderlo como todo un fenómeno cultural, ¿no? Está ligado con varios campos. Bien, entonces hasta ahí sería la parte de la teoría. Te dejo aquí una bibliografía para que puedas profundizar un poco más y te agradezco mucho por tu atención y por tu paciencia. Bueno, hasta aquí sería conmigo, ¿no? Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.